Bueno, hay una pregunta que nos hemos hecho desde siempre, ¿no? ¿De dónde venimos? Es la gran pregunta. Pues hoy nos vamos a embarcar justo en eso, en un viaje alucinante para explorar nuestra propia historia, la de la evolución humana. Vamos a ver de dónde salimos, desde las primeras chispas de vida hasta, bueno, hasta nosotros. Y claro, todo empieza aquí, con esta pregunta tan enorme. ¿Qué es el ser humano? Ojo que no es solo cosa de biólogos, filósofos, científicos, todo el mundo ha intentado responderla durante siglos. Porque al final no va solo de biología, va de encontrar nuestro sitio, de buscarle un sentido a todo esto, ¿verdad? Vale, antes de meternos en faena con la ciencia, con los huesos y los genes, es importante parar un momento. Hay que entender que todo esto, en el fondo, es una búsqueda de significado. Estamos intentando entendernos a nosotros mismos, definir qué somos para saber cómo vivir, ¿no? Para encontrar lo que de verdad importa. Y es justo ahí donde entra la ciencia, que nos da una herramienta potentísima. Así que, si les parece, vamos a aparcar un momentito el porqué filosófico y nos vamos a centrar de lleno en el cómo científico. Y ese cómo, la gran idea que lo explica casi todo, es la evolución. Claro, la pregunta es, ¿y cómo arrancó todo? ¿El origen de la vida misma? A lo largo de la historia hemos tenido unas cuantas ideas. Algunas bastante curiosas, como la generación espontánea, o sea, la idea de que la vida salía así, de la nada, del barro. Luego está la panspermia, que es una ciencia ficción, ¿no? Que la vida vino del espacio. Pero hoy en día, la teoría que tiene más peso es la del origen químico. La idea de que aquí, en la Tierra primitiva, la materia inorgánica, las piezas sueltas, por así decirlo, se organizaron poco a poco hasta formar los primeros seres vivos. Perfecto. Entonces, ¿qué es exactamente la evolución? Pues si lo reducimos a lo más básico, es simplemente cambio a lo largo de muchísimo tiempo. Es el proceso que nos explica cómo a partir de algo súper simple se ha podido generar esta increíble variedad de vida que vemos por todas partes. Y sí, nosotros también somos parte de esa historia. Vale, la vida cambia, entendido, pero la pregunta del millón es ¿cómo? ¿Cuál es el motor de ese cambio? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante porque hubo un debate, una competición de ideas para explicarlo. Por un lado teníamos a Lamarck. Su idea era, en resumen, que la necesidad crea el órgano. ¿Qué significa esto? Pues pensemos en una jirafa. Según Lamarck, la jirafa se esfuerza por llegar a las hojas más altas. De tanto estirar el cuello, se le alarga un poquito. Y esa pequeña mejora, ese cuello un poco más largo que consiguió durante su vida, se lo pasaba a sus hijos. El esfuerzo daba sus frutos y se heredaba. Y aquí es donde choca frontalmente con Darwin. Fijaos en la diferencia, que es clave. Para Lamarck, el cambio es como a propósito. El individuo se adapta porque lo necesita. Pero Darwin dice no. La variación ya está ahí desde el principio. En cualquier grupo de jirafas, por pura casualidad, algunas nacen con el cuello un pelín más largo que otras. No es que se esfuercen, es que son así. Y la naturaleza simplemente elige a las que por suerte tienen esa ventaja. Y esta imagen lo explica de maravilla. A la izquierda, la idea de Lamarck. La jirafa se estira y ese esfuerzo se hereda. A la derecha, lo que propone Darwin. Fíjense, hay jirafas con cuellos de distintos tamaños desde el principio. Las que, por puro azar, lo tienen más largo, son las que comen mejor, sobreviven más y, lógicamente, tienen más crías. Y esas crías heredan el cuello largo de sus padres. Es selección, no esfuerzo. La idea de Darwin fue absolutamente genial, pero tenía un pequeño agujero. Vale, hay variación, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué nacen jirafas con cuellos distintos? A Darwin le faltaba esa pieza del puzzle. Y la respuesta llegó después, con la genética. La síntesis moderna fue como juntar todas las piezas. La selección natural de Darwin, las leyes de la herencia de Mendel, el descubrimiento de las mutaciones como fuente de nuevas características y finalmente el ADN, el manual de instrucciones de la vida que a veces tiene, digamos, pequeñas erratas que crean esa variación. Bueno, ya tenemos el mecanismo general de la evolución. Ahora vamos a hacer zoom. Vamos a dejar de hablar de la vida en general para centrarnos en nuestra propia historia, en la línea que nos lleva directamente a nosotros. Es nuestro viaje biológico. Y este proceso tiene un nombre: hominización. La clave de la hominización es esta. Estamos hablando de cambios físicos, cambios en el cuerpo, en el esqueleto, en cómo funcionamos por dentro. Digamos que es la evolución de nuestro hardware. Son transformaciones que están escritas en los genes y se van pasando de padres a hijos. Y todo este viaje biológico se puede resumir en 4 grandes cambios, 4 hitos que marcaron nuestro camino. Primero, ponernos de pie, el bipedismo. Segundo, el desarrollo brutal de nuestro cerebro. Tercero, la aparición del aparato que nos permite hablar. Y cuarto, algo muy curioso, un desarrollo más lento, una infancia mucho más larga. El primer paso, y nunca mejor dicho, fue ponernos de pie.
el bipedismo. Esto supuso un rediseño completo de nuestro cuerpo, ¿eh? Los pies, la pelvis, la columna en forma de S, todo cambió para poder andar erguidos. Pero lo más importante, la consecuencia que lo cambió todo fue que, de repente, teníamos las manos libres. Y claro, tener las manos libres desató una especie de reacción en cadena increíble, un círculo virtuoso. Con las manos libres empezamos a crear herramientas. Para eso hace falta planificar, pensar, y eso empuja al cerebro a crecer. Un cerebro más grande permite hacer herramientas mejores, organizar la caza. La caza da acceso a más carne, una comida con mucha energía, que es justo el combustible que necesita un cerebro grande para seguir creciendo. Se ve el bucle: manos, herramientas, cerebro, una y otra vez. Pero ojo, que los cambios en el cuerpo son solo una parte de la ecuación. Si la hominización fue la evolución de nuestro hardware, ahora nos falta la otra mitad, la que nos hace realmente especiales, la evolución de nuestro software, o sea, la cultura. Y a este proceso lo llamamos humanización. Y la humanización va de eso, de cómo cambió nuestro comportamiento. La diferencia fundamental con lo anterior es que esto no está en los genes. Saber hacer una lanza o controlar el fuego no se hereda, se aprende, se ve, se imita, se enseña. Es ni más ni menos que el nacimiento de la cultura. Y esta revolución cultural fue avanzando paso a paso. Primero, las herramientas, gracias a las manos libres. Eso permitió la caza en grupo, que es mucho más eficaz. Luego, un hito increíble: el control del fuego. Eso nos dio calor, protección contra depredadores y comida cocinada que se digiere mejor. Y para coordinar todo esto, la caza, la vida alrededor del fuego, hacía falta la herramienta cultural definitiva: el lenguaje. Y aquí llegamos a una paradoja fascinante. Los bebés humanos son increíblemente inútiles cuando nacen, si los comparamos con otros animales. Son totalmente dependientes durante años. Podría parecer una debilidad, ¿verdad? Pues no. Resulta que fue nuestra mayor ventaja. Esa infancia tan larga es un tiempo de aprendizaje brutal. Es la ventana perfecta para absorber toda la cultura del grupo, para aprender, para crear lazos sociales superfuertes. Y así, después de todo este recorrido, volvemos al principio, a la gran pregunta. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué podemos decir ahora? ¿Qué es entonces un ser humano? Pues parece que la respuesta no es una sola cosa, sino dos. No somos solo biología, no somos solo genes, pero tampoco somos solo cultura y aprendizaje. Somos la mezcla. Somos el resultado de esa danza constante entre la evolución biológica, la humanización, y la evolución cultural, la humanización. Una cosa no se entiende sin la otra. Somos, en definitiva, esa síntesis perfecta. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. La ciencia nos ha contado el cómo de una forma alucinante. Es una historia increíble, de cambio, de azar y de adaptación. Pero, y este es el punto final, nos deja con una pregunta abierta. Una que ya no es para la ciencia, sino para la filosofía. Saber cómo hemos llegado hasta aquí, saber de dónde venimos, ¿nos da alguna pista sobre cómo deberíamos vivir o hacia dónde deberíamos ir? Ahí lo dejamos.